Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El presente video es por parte de la materia de taller de base de datos. El tema de hoy es base de datos NoSQL. Mi nombre es López Velasco Sebastián. Empecemos. Ok, las bases de datos NoSQL o Not Only SQL son estructuras de almacenamiento de información que no cumplen con el esquema entidad-relación a diferencia de las tablas relacionales. Tampoco utilizan una estructura de datos en forma de tablas. No utilizan un lenguaje SQL como lenguaje de consultas. Por otro lado, estas no realizan operaciones join, por lo que no se relacionan entre ellas. Y por último, tiene una arquitectura distribuida. Por otro lado, encontramos diferencias entre las tablas relacionales y no relacionales. Ambas son bases de datos. Dentro de las tablas relacionales se almacenan los datos en tablas, a diferencia de las NoSQL que se almacenan en colecciones. Las tablas relacionales tienen filas o rows, a diferencia de las NoSQL que tienen documents. Las NoSQL y las SQL ambos conforman índices o index. Las tablas relacionales, como ya habíamos comentado, se relacionan por medio de joins, a diferencia de las NoSQL que utilizan lookup. Y por último, las tablas relacionales tienen llaves primarias o foreign key, donde las NoSQL tienen referencias o reference. Por otro lado, las bases de datos de documentos NoSQL se almacenan en datos de un formato JSON, JavaScript Object Natural, donde estas tienen una estructura de objeto-valor. Así como podemos observar en la imagen, tenemos un ID, un first name, last name, address, donde estas a su vez tienen anidadas otros objetos, como calle, ciudad, status, código postal. De igual modo tenemos distintos tipos de datos para las bases de datos NoSQL. Dentro de estos podemos encontrar tales como string, objetos anidados, arrays, datos enteros, así como ubicaciones geoespaciales. Cabe destacar que esta es la forma más natural de pensar en los datos, siendo más expresivo y poderoso a un esquema tradicional, como en las bases de datos relacionales conocidas como filas y columnas. En este caso, los primeros elementos, que serían los objetos, las consideramos en las relacionales como una columna, dado que tienen valores o datos, donde las no relacionales lo consideramos como un valor. Dentro de las principales ventajas que podemos encontrar en las bases de datos no relacionales es el alto rendimiento de las bajas exigencias, ya que las bases de datos NoSQL pueden ejecutarse en máquinas de recursos moderados o bajos, a diferencia de un sistema SQL que consume bastantes recursos. La escalabilidad horizontal. Para manejar el rendimiento de estos sistemas, no debemos inventar un módulo nuevo o una revolución total. Podemos incrementar o añadir nodos de forma horizontal para pisar a fondo el acelerador del rendimiento de nuestra base de datos. Por otro lado, el volumen de datos no es un problema, ya que se puede manejar una gran cantidad de datos significativos y esto no genera un cuello de botella ni corre un riesgo de ralentizar el sistema. Por último, la flexibilidad. Como ya pudimos detallar con cada uno de los tipos de sistemas, estas bases de datos NoSQL son extremadamente flexibles y podemos hacer que se ajusten a casi todo lo que necesitemos. Por otro lado, las ventajas principales que se presentan en este tipo de base de datos es las funciones de fiabilidad. Esta se podría presentar como la más grande en los modelos NoSQL, ya que esta no admite funciones de fiabilidad. Esto lleva a los desarrolladores a implementar su propio código y agregar una mucho mayor complejidad a los sistemas. Por otro lado, tenemos la aplicabilidad. Esta prácticamente va relacionada con la anterior, ya que la falta de inclusión en funciones de fiabilidad limita las aplicaciones en estas bases de datos a funciones dedicadas de banco, limita mucho su potencial. Y por último, la incompatibilidad con consultas SQL, ya que la mayoría de estas bases de datos NoSQL son incompatibles con consultas, lo que agrega una dificultad muy extensa donde incluso es necesario de manera manual realizar la consulta, ya que esto lo hace más complejo y lento. Dentro de las tecnologías que utilizaremos por el momento para este proyecto es Visual Studio Code, MongoDB, Postman y Node.js.
Ok, una vez aquí en SQL Server estamos en el diagrama de la base de datos de banco, donde podemos observar que tenemos un número de cuenta en la tabla cuenta, un tipo, que esta es de varchar 12, un saldo y un RFC. Esta es la llave foránea del cliente, donde también tenemos el campo nombre y ciudad, donde a su vez tenemos una tabla de movimiento con el ID movimiento de tipo entero, la fecha, el monto de tipo money y el número de cuenta, que es la llave foránea de cuenta, donde aquí vamos a exportar la base de datos a Excel por medio del Export Wizard de nuestra base de datos. Y aquí, como podemos ver, se nos ha exportado nuestros datos de banco, donde tenemos cliente, cuenta, y movimiento. Donde a su vez esa base de datos .xls la hemos pasado a cliente CSV, donde aquí tenemos la primera tabla, que es el RFC, el nombre y la ciudad. Aquí tenemos la tabla cuenta, donde tenemos el número de cuenta, el tipo, el saldo y el RFC, siendo el foreign key de la otra tabla. Y por último, movimiento CSV, donde tenemos el ID movimiento, la fecha, el monto, que este lo hemos pasado a monto general, ya que estaba de tipo moneda. Ok, aquí ahora para ingresar a MongoDB ponemos Mongo, dos puntos, Mongo, localhost, .7017. Aquí previamente ya he creado la base de datos, pero aún así creamos otra, que se llame bancos, donde ponemos como primera colección clientes. Ok, bancos. Agregamos otra colección que sea cuentas. Ok. Y por último, movimientos. Perfecto. Aquí en clientes, a date, import file de tipo CSV. Los importamos. Escogemos el tipo de archivo y clientes. Ok, de tipo string. Importamos. Y como podemos ver, tenemos 9 clientes correctamente. Ahora vamos a cuentas, agregamos, importamos de tipo CSV. Cuentas. Ok, este es number, string. Aquí le ponemos un double y string e importamos. Y tenemos 15, donde se han modificado exitosamente, se han agregado exitosamente. Y por último, en el movimiento importamos un documento, browse,
CSV, movimiento, este es de tipo number, este es de tipo date, este es de tipo double y este es de tipo number. Importamos sound y segregado. Como podemos observar, aquí nos da un ID por defecto. Tenemos bancos, en clientes tenemos 15 documentos. Y como podemos observar, este es el de clientes. Cuentas y movimientos, cuál va a tener un proyecto que en este caso es proyecto cliente. Dentro del proyecto cliente tenemos Node Models, un package JSON, un package look JSON y una carpeta SRC, donde esta contiene la app, donde posteriormente se trabajará con React, el modelo que incluye al cliente.js, public donde está el index HTML, una carpeta rutas donde se ubican las rutas.js, fuera de rutas tenemos database.js y por último index.js. De igual modo estaremos trabajando con la terminal, donde nos ubicamos dentro del proyecto para posteriormente estar trabajando con la aplicación en las ejecuciones. Bueno, posteriormente nosotros si ingresamos npm init yes, prácticamente estamos dando la aprobación a todas las preguntas, donde esta a su vez nos genera un package JSON, donde este es el archivo de configuración con Node.js, donde aquí podemos ver una descripción que se le ha ingresado, el main, los scripts, el keywords, el autor, las licencias y demás. Por otro lado, nosotros también podemos colocar aquí npm install express, donde al ejecutarlo nos va a descargar prácticamente todos los módulos de Node, donde previamente en el índice se hará las constantes de requisitos de Express, Morgan, Path de esta carpeta. Por otro lado, también podemos instalar las dependencias que se van a requerir para no hacer muy repetitivo el comando de ejecución, por lo que vamos a colocar npm install modemon -d. Con eso nos va a generar en el paquete JSON todas las dependencias para no hacer repetitivo la operación. Por otro lado, modificamos esta parte, ya que como no va a ser en masa sino nada más en parte de desarrollo, hacemos que se vaya directamente al index.js. Por otro lado, dentro de lo que es index.js tenemos los requerimientos, tenemos ajustes, tenemos rutas, tenemos los archivos estáticos, donde posteriormente vamos a generar el archivo de rutas. Dentro de rutas podemos ubicar los requerimientos, así como Arrow Function, donde esta nos genera un guardado de datos, una actualización de un cliente, un eliminado, así como un módulo hacia el router. Cabe destacar que el cliente.js está dentro del modelo.
Ruta.js está dentro de rutas, donde posteriormente vamos a generar lo que es cliente dentro de modelo. Aquí vamos a ubicar los elementos que componen nuestra base de datos, dándose nombre, edad, teléfono y empresa, con el tipo de dato string a diferencia de edad, que es number, donde todos los elementos son obligatorios, donde por último lo exportamos para tener acceso desde otros archivos. Posterior a ello se crea database.js, donde aquí se ubica el URL de la conexión en MongoDB. Posteriormente aquí se ubica y se imprime la conexión hacia la base de datos, donde de no ser así se imprime un error. Y por último se exporta, donde posteriormente vamos a crear en la carpeta public index.html, donde aquí se le da como título el proyecto cliente, se le da un H1 y un identificador app. Posteriormente se da el espacio para los scripts del React. Ok, ahora para la primera operación vamos a rutas.js, donde aquí tenemos un objeto cliente. Dentro del método tenemos la instancia de cliente donde enviamos los datos, nombre, edad, teléfono y empresa, y realizamos el siguiente método de save, donde de ser correcto esto nos da un estatus de cliente guardado. Ok, una vez estando aquí nos ubicamos ahora en la terminal, donde vamos a poner npm rundev. Esperamos un momento. Y ahora nos dirigimos a Postman, donde aquí nos ubicamos en header. Ubicamos la dirección http://localhost 3000. Va a ser content type application-json, donde posteriormente vamos a body. Dentro de body tenemos la selección en filas y el tipo es JSON. Aquí ubicamos el nombre Carlos Pérez, edad 45, su teléfono y la empresa. Ahora únicamente lo cambiamos a post y realizamos la operación. Y aquí, como podemos observar, nos dice el estatus de cliente guardado. Y aquí, como podemos ver, nos indica que fue un post, nos da el tiempo y el tamaño, donde no hubo error. Ahora vamos a Compast, donde aquí refrescamos y observamos clientes. Y aquí podemos ver Carlos Pérez, 45, Microsoft. Ahora si vamos a nuestro navegador, ubicamos localhost 3000 API y aquí podemos ver los dos clientes, donde uno es Juan Pablo Pérez y el otro es Carlos Pérez, donde aquí se le asigna un ID. Ahora bien, para hacer la modificación de un elemento, tomamos el que hemos realizado, ubicamos el ID, en Postman redireccionamos. El tipo de petición en este caso es put, le ponemos Carlos Hernández, vamos a tener 25 y ahora trabaja en Google. Actualizamos y nos dice cliente actualizado. Refrescamos
Y podemos ver que ahora Carlos Hernández, de 25 años, trabaja en Google. Podemos ir ahora a nuestro buscador, donde podemos refrescar. Y aquí vemos que dice Carlos Hernández, 25 años, empresa Google. Donde de igual modo, si vamos a Visual Code, podemos ver los datos que se han ingresado hacia el ID, cambiando el nombre, la empresa y la edad, donde nos asigna el tamaño y el tiempo de manera correcta. Por otro lado, para la eliminación de un cliente, tomamos el ID y vamos hacia Postman. Redireccionamos con el ID que ya estaba. Damos delete, oprimimos End y nos dice que el cliente fue eliminado. Corroboramos, actualizando, y efectivamente se ha eliminado. Por último, si vamos a nuestro buscador y actualizamos, vemos que se ha eliminado. Pues bueno, eso fue todo, les agradezco, hasta la próxima.